inspirada por Dios al profeta Isaías. El profeta Isaías es la persona que más nos escribe sobre su experiencia con Dios. Es el más que nos da dirección, que viene de Dios para el pueblo. El profeta Isaías es hijo de un senador del Estado en Israel. Por tal razón tiene acceso a las más altas esferas del gobierno y de la fase económica y comercio en Israel. Por eso a veces le conocemos como el profeta de la alta sociedad, el profeta de la ciudad, el profeta que vive todos los días al calor de su padre los problemas más significativos, los problemas que más requieren valor y acción para hallarles solución. A veces tiene que ser un poco severo con los ricos y con los poderosos, porque tiene la ocasión de poderlos conocer de cerca en sus actividades. Tiene la oportunidad de compartir con ellos en su vida social, la de los ricos. Allí está Isaías filtrado, con derechos adquiridos, porque la posición que le da el ser hijo de un senador en el Estado de Israel, pues le abre puertas a los demás senadores, a los jefes de gobierno, a los que están administrando de los distintos departamentos. Y contrario a Ageo, a Joel, a Amós y a los profetas menores, que son profetas del campo, para identificarlos de alguna manera, ¿no? Son profetas que están relacionados íntimamente en su diario vivir con los pobres en la siembra, con las necesidades que se crean cuando las invasiones les llevan el ganado, les llevan las cabras, las ovejas, y hasta les llevan las mujeres y las hijas y los hijos, los violan y les hacen todo tipo de mal, todo tipo de daño. Contrario a esa fase profética que encontramos en los profetas menores, hoy nos tropezamos aquí con el profeta Isaías en la ciudad, profeta de la ciudad. Dios, en la estructura profética, como en la estructura apostólica, ha llamado hombres y mujeres de todas las clases sociales, de todos los ambientes, y les ha dado participación en el desarrollo del trabajo profético y evangelístico, para que el evangelio sea conocido por todo el mundo, toda la gente de todas las clases, de todas las estratas sociales tenga la oportunidad de recibir la bendición de la palabra y el mensaje de Dios. Oímos un himno precioso, que a mí siempre me inspira mucho, siempre que lo escucho. Nosotros levantaremos alas como las águilas, volaremos y no nos cansaremos, correremos y no nos fatigaremos, dice la palabra. Y me recuerda también un pequeño cuento del águila que retó a la tortuga a ver
quién llegaba primero a la cúspide del cerro, a lo más alto del cerro. Y la tortuga aceptó el reto. Dijo, acepto el reto. El águila se echó a reír y sacudió sus alas y le dijo, pues vamos. Sacudió sus alas y levantó vuelo. Y mientras volaba sobre los montes, el águila se decía, la tortuga apenas se ha movido 4 pasos del punto donde estábamos. Qué ignorante cómo hacer este reto si ella sabe que yo le voy a ganar. Y voló y subió y regresó y subió y bajó. Imagínese usted, 500 veces. Y la tortuga y siempre estaba en el mismo sitio. Siempre estaba en el mismo sitio. Pero pasaron meses y sorpresivamente en un vuelo del águila aterriza en la cúspide de la montaña y allá está la tortuga. Llegó hasta la cúspide de la tortuga, se pisaba casi la lengua de la fatiga del camino. La águila descendió y le dijo, ¡ah, tortuga! ¡Qué sorpresa me das! ¿Cómo llegaste aquí? ¿Cómo pudiste? La tortuga le respondió, yo no llegué, yo no pude. Me trajeron. Hay una fuerza que tú no entiendes. Yo entiendo tampoco. Pero aquí estoy. Como puedes ver, aquí estoy. Y ahora soy yo la que te reto a ti, a que regresemos al punto donde empezamos. Porque tú disfrutaste de todo lo que es el cielo y las alturas, pero te perdiste la belleza que yo disfruté a través de esas montañas, la belleza de la creación de Dios, que tú te conformaste con ver solo los cielos, y yo encontré más que los cielos. Yo encontré la gracia de Dios que me impulsaba y me ayudaba a subir. Y te voy a decir una cosa, tortuga, águila. Cuando lo creemos y nos disponemos, todos podemos. Amén. Todos podemos. El pueblo de Israel está inmerso en crisis. Una crisis se va y la otra llega. Los enemigos de Israel les roban, como les dije, el ganado, el rebaño, las ovejas, a los hijos de Israel. Les roban las esposas y los hijos y las hijas, las violan, los matan y a otros se los llevan como esclavos con ellos. Esa es la condición que está viviendo Israel y que está retratada en los discursos de Isaías, en los capítulos del 40 al 66. Isaías en estos capítulos trae discursos que van dirigidos al pueblo de Israel como una llamada de atención y una invitación a que se sometan a la voluntad de Dios y sigan las instrucciones que Dios les está dando. Muchas veces, la confianza que la gente tiene es excesiva. Hay gente que se confía de más. Walenda, un descendiente de la familia que camina sobre cables, se fue a caminar en su trapecio entre 2 hoteles en el condado de San Juan, Puerto Rico. Conocía muy bien el arte de caminar por allí, pero no conocía la potencia del viento cuando se filtraba entre los 2 edificios y se quedaba con el ambiente. Y Walenda, que nunca se había caído de un cable de esos, cayó aquella tarde y murió. El exceso de confianza mata.
El exceso de confianza mata. Por eso el apóstol Pablo nos dice, el que se crea firme, mire que no caiga. Amén. En otras palabras, cuando más firmes nosotros estemos en la fe que es en Cristo Jesús, más vigilantes tenemos que ser de nuestras vidas, de nuestro crecimiento espiritual, de nuestra familia, de nuestra fe, de nuestra creencia cristiana. Porque allá dicen también, en mi barrio, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Cuando los cristianos nos dormimos, en lo santificados que estamos, en lo puro que somos, en lo bien que estamos frente a Dios, cuando Él nos pone en balanza, nos dice, mene, mene, tekefalin. En balanza te he puesto y te he encontrado falsa. Porque el exceso de confianza lleva a la derrota. Un político en Puerto Rico, Carlos Romero Barceló, la prensa lo interrogó una vez, lo entrevistó, porque todo el panorama se veía buenísimo en el año 1976 para él ganar aquellas elecciones. Y le preguntaron cómo se sentía corriendo para la gobernación de aquellas elecciones. Y él dijo, asustado, asustado. Tiene una voz peculiar. Asustado, asustado, asustado. ¿Y por qué? Porque de cualquier malla sale un ratón. Y de cualquier nube cae un chubasco. Y nos enreda y perdemos. Hay que correr todos los días y hay que correr con más miedo y con más fuerza, como si el enemigo nos estuviera pisando los talones. Y el cristiano y las cristianas, los hijos y las hijas de Dios, tenemos que vivir una vida cristiana con temor. Probablemente no asustados, pero temerosos de que el enemigo nos ataque y nos noquee, nos gane la pelea. Y esta pelea no nos la puede ganar nadie, porque en esta pelea el referí es Dios. Y miren qué clase de referí. Que es Dios y va a determinar quién gana o quién no gana. Y mientras vamos en la pelea, nos da fuerza para que ganemos la pelea. Amén, eso es. Eso es. Porque hay que ir confiados en Él, no en nuestra propia confianza. Nuestra confianza en Dios es prueba indiciaria, es prueba fehaciente, es prueba de primera mano, que la victoria, el triunfo, la celebración de lo que estamos peleando y luchando, la vamos a tener, porque no peleamos nosotros, Dios va con nosotros. Amén. Amén. Cuando los problemas te atacan, cuando hay enfermedad en la familia, cuando hay desacuerdos entre padres e hijos, cuando hay desacuerdos entre matrimonios, cuando hay desacuerdos entre vecinos, entre amigos, entre compañeros de trabajo, una sola cosa nosotros tenemos que buscar: que nuestra confianza descanse en Dios. Eso es. O sea, Dios Eso es. quien guía nuestra vida. Cuando el examen es demasiado fuerte, cuando el profesor es muy exigente, cuando creemos que no podemos con la materia, nos vestimos y nos revestimos y decimos, yo voy a ganar, voy a ganar. Yo conozco una persona que vive muy cerca de mí, es vecina mía, vive muy cerca de mí, muy cerca de mí. Y una vez, cuando trabajaba su maestría en administración, había una clase en la cual no entendía ni Dios, decía ella. No entiendo nada, no entiendo nada. Cuando el profesor le fue a dar la nota final, pues la pasaba en la clase, pero la pasaba con D. Con D. Y ella le dijo, no. La D es un tercer grado, un cuarto grado de escuela elemental, pero ya en estos niveles donde yo estoy, yo no puedo conformarme con recibir una D. Deme F. Pero si es que te doy F, tienes que repetir la clase. Eso mismo es lo que yo quiero. Repetir la clase. El año que viene voy a estar en el salón otra vez. ¿Usted me permite usar una grabadora? Sí, la puede usar.
El año que viene yo voy a tomar esta misma clase y voy a ser estudiante de A. Amén. Los retos hay que enfrentarlos con valor. Sí, Señor. Ella había hablado con Dios, le había pedido dirección a Dios y Dios le había dado dirección en su mente y en su corazón. Y por eso se envolvió en este proyecto. Es la pastora. Señor, una F me dio, pastor. Y terminado el semestre, aquella EFA quedó opaca porque le cayó al lado una A Amén. de 4 puntos. Ah. Porque, como la tortuga dice, si queremos, Sí, podemos. amén. Podemos. Sí, Señor. Hermanas y hermanos, no importa cuál sea la crisis ni cuál sea la situación, Sí. no importa cuál sea el mundo que esté viviendo la familia o algún miembro de la familia, porque dice Pablo que cuando un miembro de nuestro cuerpo se enferma todo nuestro cuerpo. Cuando te sacan la muela o el cordal, se enfermó todo tu cuerpo, porque tú sientes dolor en todo tu cuerpo. Siempre es dolor en todo tu cuerpo. Cuando te das una cortadura, yo le digo a la pastora que después de la cortadura, todo lo que nos cae en el cuerpo nos cae encima de esa bendita cortadura. Todos los golpes vienen sobre el primer golpe que tuvimos. Pero hay que ser persistente, hay que ser consistente y hay que ser pertinente. Sí, Señor. La consistencia nos lleva a devaluar las cosas que nos atacan y nos dañan. Nos lleva a derrotar Sí. las saetas que vienen del enemigo para dañarnos. La persistencia nos ayuda a ser conscientes de que tenemos que mantenernos en la marcha. Tenemos que ser consistentes contra ese problema que tienes, contra esa crisis que vives. La solución que has sentido en tu corazón que viene de Dios, no la que te dio doña Chana, ni don Pacheco, ni el otro, ni el brujo de allá de México. No, esos son engendros de Satanás para acabar de dañarte las cosas. La dirección que te da Dios a través del Espíritu Santo es la dirección que tú y yo tenemos que seguir Amén. para vencer nuestros inconvenientes. Sí. El pueblo de Israel no quería darse cuenta de la crisis que vivían. Esclavos en Babilonia, esclavos en Egipto, esclavos. Y un poco de población, acá en Israel muy pocos. Y no quieren abrir los ojos del entendimiento para darse cuenta que todas las cosas le están viniendo encima porque están caminando contra la voluntad de Dios. Y tú y yo podemos caminar contra la voluntad de mucha gente. Y a veces tenemos que caminar contra la voluntad de alguien muy cercano a nosotros, porque pretende arrastrarnos a lugares y actividades y a situaciones en las cuales nosotros ni queremos estar ni nos conviene estar. Y tenemos que pararnos de frente. 4 dedos de frente, decimos en mi barrio. Montarle 4 dedos de frente a la persona y decirle no, no y no, no. La corazonada que yo siento, los aires que están soplando dentro de mi corazón, la claridad que siento en mi mente, me indican que Dios está hablando y me está dando dirección. Y entonces yo no voy a seguir tus insistencias, yo voy a seguir lo que me dice Dios. Porque lo que me dice Dios siempre es bueno, siempre es mejor, siempre es para bendición. En esta segunda parte del libro de Isaías, este profeta se muestra en todo su arte como profeta. La profecía es un arte espiritual, es palabra de Dios que pone en el corazón y la mente del profeta para que le diga, le explique al pueblo. Cuando yo era menos jovencito que lo que soy ahora, me pasaba preguntándome, Wilmer, ¿y cómo es que Dios le habla al profeta? Porque nadie ha visto el rostro de Dios. Y la palabra nos explica que el que lo vea, ¿qué pasa? Muere.
porque es la mundanalidad Sí. frente a la santidad, a la pureza. Cuando el profeta nos habla, lo que nos está hablando es lo que siente en su mente y en su corazón, que Dios le está indicando que es necesario para su pueblo. Amén. Cuando el pastor te predica a ti en esta tarde, no te predica lo que Dios se sentó frente a él anoche, mientras se preparaba y meditaba, y le dijo, dile al pueblo, dile a la iglesia esto y esto y esto. No, no es así como Dios hablaba al profeta. Dios es más grande que eso. Dios no tiene que mostrarse para hacerme sentir en mi corazón y en mi mente que es palabra de Dios la que está Amén. llegando a Amén. mi corazón. Amén. Así que Dios toca profundamente mi corazón y tu corazón Amén. para hacernos entender que Él está presente, que Él te está diciendo en esta tarde que la dirección que lleva, esa no es, Eso es. porque la que lleva necesita enmiendas, que lo que estás pensando hacer, eso no es, que tienes que tirarte de rodillas ante Dios Aleluya. y Dios te va a dar la dirección perfecta que Amén. necesitas para tu vida. Amén. El profeta le habla seriamente al pueblo. Y el gran tema de estos capítulos del 40 al 66 del libro de Isaías, que son los capítulos finales, es la redención de Israel. Israel está disperso. La gente del pueblo están dispersos. Están descarriados algunos, otros oprimidos, otros hambrientos, otros leprosos con muchas enfermedades, otros víctimas del acoso de gobernantes. Y necesita ser rescatado, porque Israel es el pueblo de Dios Amén. y necesita que la redención venga de Dios, porque su situación no la puede resolver ninguno otro. El hermano Víctor Lugo, en la iglesia de Lowell, Massachusetts, tenía un automóvil. No te voy a dar la marca para no darle publicidad, ni buena ni mala, pero lo tenía loco. Le arreglaba una situación, gastaba $300 y salía del taller y apenas llegaba a la casa cuando tenía otra vez el mismo mal o peor. Y fue como 6 o 7 veces a distintos mecánicos y la situación continuaba. Ya había gastado como $3,000 y la situación no se le corregía. Me decía él y el pastor que él subía al carro y lo prendía, empezaba a temblar de todo el motor, y cuando arrancaba eso era un tru por el camino hasta que se le apagaba. Un día se le quedó mirando y le dijo, tú solo tienes un remedio. ¿Cuál sería el remedio? A ti hay que llevarte al que te hizo para que te corrija. Ajá. Hay que Amén. llevarte al que te hizo. Amén. Era la Buick, era un Buick. Lo llevó a la Buick y en la Buick le arreglaron el carro y antes de 6 o 7 horas lo habían llamado. Venga a buscar su automóvil. ¿Cómo? Sí, venga a buscar su automóvil. Que ya está. Ya está, usted lo probó, le dice el hermano Víctor. ¿Usted lo probó? No tengo que probarlo. Está. Y está bien. Fue al counter a pedir las llaves y a pagar. Le cobraron $90. $90. Que representaba la mano de obra, las horas que estuvo el mecánico trabajando para cambiarle unos pequeños fusiles que costaban $1 entonces. Y él nos dijo eso como chiste, pero nosotros lo tomamos como una cuestión muy seria. Sí, sí.
Probablemente la situación que tú estás viviendo, o la situación de algún familiar tuyo, o de alguna amistad tuya, no puedes seguir llevándola de sitio en sitio para que la repare. Tienes que llevársela a Dios. Amén. Porque Dios te hizo. Amén. Dios te hizo. Amén. Y cada cosa que hay en nuestro organismo, en nuestra mente, en nuestro corazón, lo colocó Dios. Así Y es. cuando se daña, Sí. firme, no hay forma de resolverlo, repararlo. Si no lo repara, el que lo hizo. Amén. Así El que es. lo hizo. Aleluya. El que lo hizo. Gloria a Dios. Amén. El que me hizo a mí me ha reparado varias veces. Santo. Varias veces. Se lo digo con mucha seriedad. Dios me ha reparado varias veces. Varias veces. Mire, la primera reparación, yo tendría como 15 años de edad. Caminaba a veces con zapatos y otras sin zapatos por la finca, que fue donde nos criamos, en una hacienda que tenía mi papá, tenía mi abuelo, los hijos se la vendieron toda a mi papá. Él, a través de los años, se la fue comprando y volvió a hacer la hacienda completa. Y había ganado, y había que buscarle el ganado. Y antes no se jugaba. Cuando papá decía que la vaca estaba estrasijada, y era mejor usted ponerla a sol y llevársela donde la trajera como una bombilla, porque era así la cosa, ¿no? Ese era el Nintendo. Ese era el teléfono inteligente de nosotros allá en el campo. Ese era el teléfono inteligente. La vaca y los puercos. Y como resultado, los microbios se me metieron por alguna hendedura que tenía en los pies y me arroparon y me pudrieron, podrido, mis muslos, mis pies, el área del abdomen. A mí me daba mucha pena, dicen en Venezuela, mucha vergüenza. Puerto Rico, cuando iba a la escuela, me mantenía a distancia de mis compañeras y compañeros, porque yo temía que hubiese mal olor, hedor, producto de mis infecciones. No había forma. No había forma. Doctor Caso y doctor Berio trataron y no hubo forma. Un jueves de Semana Santa, el templo estaba abierto para que fuéramos a orar. Y yo fui a orar. Para entonces yo no había racionalizado este asunto de que tiene que arreglarlo el que lo hizo. Pero en realidad quise ir al que me hizo. Amén. Amén. Ir al que me hizo. No había nadie en la iglesia, la gente no es muy dada a ir a orar. No es muy dada. O a lo mejor fueron después antes de. Estaba abierta. Y yo me tiré de rodillas en aquel lugar. Y le dije a Dios, Señor, ya no me queda nada que hacer. Mis padres han hecho todo lo que pueden. Parece que no me queda nada que hacer. Pero aquí estoy. Porque tú lo puedes hacer. Amén. Amén. Los 15 años. Tú lo puedes hacer. Aleluya. Más enamorado que el chivo de Tato, sin atreverse uno a acercarse a la muchacha. Es una crisis, ¿no? Una crisis terrible en ese edad. Yo me acordé de Ana. A esa edad yo había leído la Biblia ya 2 veces. A esa edad. Completita. No podía entender muchas cosas, pero tenía muchas historias que estaban grabadas. Y Señor, tú le contestaste a esta mujer en el altar y le diste tu bendición. Debe ser más fácil para mí, porque yo soy más jovencito. Y allí tuve una conversación con el Señor de adolescente. Y mientras oraba, sentía como un fuego que
subía de mis pies hasta la cabeza. Un fuego. Terminé de orar. Mucho temor. La fe se pone flaca. Quería mirarme, pero me decía, ¿y si no ha pasado nada? Porque nuestra fe se pone flaca. Sí. Se pone flaca. Leí algo de la Biblia y oré y me levanté y volví para mi casa, que estaba como unos 5 o 6 kilómetros del templo. Cuando bajaba por la curva del Hope, donde vivía Chichi, arriba, sentí de nuevo, ahora no un fuego, sino un frío que era como un calmante, que era como un refrigerio, Eso es. como un refrigerio Eso es. que llegaba para bendecir. Amén. Amén, gloria a Dios. No me atreví a mirarme allí porque tendría que quitarme los pantalones y todo. Ya estaba yo en la carretera y eso no pude. Avancé lo más que pude y llegué a la represa. Yo no sé si mis hermanos de Puerto Rico han visto alguna vez la represa del río La Plata. No la nueva que construyeron, sino la que había, llegando a Comerío. Era un lago enorme de donde se suplía de energía eléctrica. Se desarrollaba para la energía eléctrica de los pueblos cercanos. Por dentro había un túnel como ese pasillo, donde pasábamos al otro lado del río. Y tan pronto yo entré al túnel, miré porque uno viene de allá y la gente viene de allá. Miré y no venía nadie. Y me bajé mis pantalones. Antes de hacerlo le di gracias a Dios. Amén. Amén. Señor, yo vengo de hablar contigo. Aleluya. Yo vengo de hablar con el que tiene el poder para resolver. Y en tu nombre yo voy a descubrir mi cuerpo. Cuando descubrí mi cuerpo, estaba como la piel del bebé. Santo. Como la piel del bebé. Es Dios, es Dios. Dios había puesto su mano. Gloria a Dios. Y Amén. había sanado. Y ese Dios es nuestro Dios de hoy. Eso es. Que no El mismo. Amén. que no deja de resolver. Isaías le está diciendo al pueblo, ustedes han descuidado al que los hizo, al que los formó, Sí es. al que es más poderoso que todos ustedes y las naciones juntas. Aleluya. Y ustedes han descuidado y se han ido detrás de los Baales. Se han ido, han dado la espalda a su Padre y a su Señor. Y es menester que regresen de frente a tu Señor. El contexto histórico inmediato es la devastación. El pueblo está devastado. Yo estaba devastado. Pero Dios oyó mi clamor Amén. y Dios quemó las impurezas de mi cuerpo y me dio piel nueva y me restauró y me tomó y me llenó de su bendición. Amén. El profeta escogió la situación más cruda que vive el pueblo como símbolo de ciudad de impíos para los perseguidores y escogió como símbolo del pensamiento y la realidad de la ciudad de Dios para los fieles que quedaban en Israel. Ahora trabaja con la ciudad de Dios. Amén. Ahora trabaja con los que creen. Amén. Ahora se aparta un poquito y abandona un poquito el discurso de los que no creen. Como que los pone al rescorde y comienza el discurso con los que creen. Con los que creen en un Dios de poder. Que los que creen en un Dios que restaura.
Amén. Es un Dios que bendice. Es un Dios que no complica, un Dios que resuelve. Sí. No complica ni los problemas de ellos ni los de nosotros, los resuelve. Amén. Y ahora el profeta se acerca a ellos y en lugar de irse para Babilonia, la ciudad de los impíos, se queda en la ciudad de los que creen con su discurso Amén. y les pregunta en Jerusalén y Sión, ciudad de los que creen, les pregunta: ¿ustedes no han oído? ¿No saben? ¿No han visto? ¿No han vivido la experiencia ustedes? Amén. ¿No la han vivido? Pues mire, yo se la voy a recordar. Y les recuerda: no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová. Amén. Es Jehová, Sí. el cual creó los confines de la tierra. No desfallece, ni se fatiga, ni se cansa el que guarda a Israel. Amén. Dios está despierto. Eso es, eso El que es. guarda Rally está despierto. Amén. El que guarda tu hogar y tu vida está despierto. Así es. No se cansa, nunca se cansa, Amén. ni descansa, porque Él es la fortaleza de todos, para todos. Él da esfuerzo al cansado. Dice esfuerzo al cansado. Esfuerzo, no dice fuerza. En otras palabras, Dios crea voluntad para enfrentar la crisis al que no puede, Amén. al cansado, al que no tiene fuerzas. Y le agrega, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Dios es metafórico en muchos de sus temas, ¿no? Si no tiene ninguna, ¿cómo se las va a multiplicar? Es que Dios tiene toda la fuerza, y lo que le está diciendo: tú que no tienes fuerza para enfrentarte a tu crisis y a tu necesidad, te hago hoy, hombre y mujer, fuerte y valiente para luchar contra la saeta del diablo, y te levanto en el nombre de mi Hijo que un día vendrá para restaurar a Israel y al mundo entero. Amén. Tú que no tienes fuerzas ninguna, yo empiezo a darte fuerza en esta hora. Triplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y entonces afirma el tema del último himno que escuchamos. Los muchachos se fatigan. ¿Se fatigan? Muchas veces no físicamente. Sí, pues, hay dos niñitos por ahí que yo los veo corren y corren y corren y corren y corren y corren. Y si cuando yo bajo de aquí lo invito a que corramos para allá afuera, corren también. Sí, corren. Aparentemente no es de esas fuerzas físicas que está hablando el profeta, que está hablando Dios. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean. No flaquean más. Si este joven se para ahí firme, yo lo empujo y no hay que lo tumbe. No hay que lo tumbe. No hay que lo tumbe. Pero los que esperan a Jehová, oye, tendrán nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas. Incluyendo a todos estos que flaquean. A estos jóvenes, y a los mayores, y a mujeres, y a ancianos, y a niños. Dios nos ofrece nuevas fuerzas. Levantaremos alas como las águilas. Amén. Águila que retó a la tortuga. Y aquí, sin faltarle la palabra de Dios, yo añadiría: y las tortugas tendrán fuerza violenta para llegar a la meta y ser ganadores y ganadoras también. Amén. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Ese es el Dios de Israel. Es el Dios de Rally. Es el Dios tuyo. Es el Dios de tu familia. Es el Dios que nos levanta, que nos da todo tipo de fuerza, que nos aupa,
en el cansancio del camino. Es el Dios que cuando estás confundido te clarifica el Amén. pensamiento y el corazón. Señor. Que cuando la indiferencia te domina, te da fuerzas en tu voluntad Amén. para entrarle al problema y a la situación y vencerla en el nombre del Señor. Es el Dios que cuando flaqueas y dudas en tu crisis y crees que no es posible cruzar, te hace como al pueblo cuando viene huyendo del faraón. Seca las aguas y tú cruzas en victoria. Amén. Amén. Gloria a Te Dios. cruza Dios, te toma de la mano y Amén. te cruza en victoria. Patinas en tu fe, que mucho patinamos en la fe muchas veces, ¿no? Pues cuando patinamos en la fe, cuando temes que tu Babilonia, la tuya, la mía, la ciudad de impíos, quiere levantarse en nosotros, despertamos la fe. Dios despierta en nosotros la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, y no deje que afecte a nuestra familia ni a nosotros. Dios te dice hoy, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, fuerzas como de águila, levantarán alas, volarán, y aunque haya fatiga, no se van a cansar, porque Dios les da la fuerza para volar. y triunfar. Amén. Amén. Así es. Y a ti te dice Pablo también, Gracias, Dios. todo lo puedo en Cristo Que me fortalezca. que me fortalece. Amén. Eso es.